Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto poder verle, que pueda acompañarnos en esta mañana. Y vamos a pasar a la exposición, a la charla de esta mañana. Recordamos que estamos en el libro de los Hechos y lo estamos estudiando de forma expositiva. Y antes que cualquier otra cosa, vamos a pedir la ayuda de nuestro buen Dios. Acompáñenme en una oración. Querido Señor, gracias por estos momentos en los que podemos adorarte, en los que podemos tener libertad para expresarte, Señor, con nuestros labios, para adorarte. Y ahora queremos que nos acompañes, Señor, en la exposición de tu palabra. Danos entendimiento, Señor, y ayúdame a exponer de manera correcta. Acompáñanos y que sea de bendición tu palabra para la gloria del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén. Muy bien. Vamos a ir al libro de Hechos. Estamos en el capítulo 20 y estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a ir al capítulo 20, verso 1, para introducirnos en la enseñanza también que nos dio el pastor Julio la semana pasada. ¿Estamos ahí? Hechos 20, verso 1. Capítulo 20, verso 1. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado, tengamos presente esta palabra, exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Tenemos en este mapa, acuérdense, esta es la región de Macedonia, y nos dice que Pablo inicia su viaje hacia esa zona. Dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, otra vez la palabra exhortarles, con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Entonces sale por toda esta parte y final llega a Grecia. Aunque no nos dice exactamente a qué ciudad, podemos concluir por otras epístolas que llega a Corinto. Dice, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Por qué les decía que tengamos presente la palabra exhortación? Porque el hermano Julio nos habló de la gran labor pastoral y nos decía que tiene que ver con estas palabras de aliento. De alguna forma, el apóstol Pablo era el padre espiritual de todos ellos y les escribía como hijos espirituales, ¿no? Entonces los animó, los alentó y hizo todo el recorrido. Dice que pasó 3 meses en Grecia. Concluimos que pudo haber sido aquí en Corinto. Meses invernales probablemente, y otros comentaristas afirman o concluyen más bien que fue donde se escribió la carta a los romanos, una carta súper interesante. Y él planeaba regresar acá, a Jerusalén, pero quería viajar por este lado, ¿no? Por este lado. Llegar a Siria, nos dice, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara a Siria. Entonces, de alguna forma el Señor le permite conocer que estaba en riesgo su vida y tiene que regresar otra vez hacia acá atrás. Aparte de que él venía haciendo esta labor de pastor, de estar animándolos, exhortándolos, instruyéndolos, por donde quiera que iba, se levantaba una iglesia, se levantaba una célula, él predicaba el evangelio de Cristo y esto era muy provocativo para los judíos. Los judíos ya se habían convertido en este momento en sus enemigos. Y aunque hemos visto de ciudad en ciudad cómo tenían que salir porque venían los judíos tras de ellos, se consolidaba una iglesia. Y esa iglesia empezaba a dar frutos y empezaba a extenderse. De hecho, nos relata la carta a los Corintios que uno de los principales de la sinagoga se convirtió. Entonces ellos no podían ya, con el avance del evangelio,
y entonces concluyen que tenían que matar al mensajero, no podían con el mensaje y entonces procuran matar a Pablo. Entonces, una vez que descubre eso, él regresa y empieza a viajar hacia por donde había venido, nos dicen los versos de adelante, el verso 4, y le acompañaron hasta Asia, aquí tenemos Asia, esta es la parte de Asia, dice Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, que es donde vamos a tener el relato que vamos a estudiar el día de hoy, y aquí está Troas. Dice que ellos se adelantaron, el verso 6, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Recordemos que el libro de los Hechos es escrito por Lucas y él está hablando cuando dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, lo que nos da a entender que él iba con el apóstol Pablo. Entonces llegan hasta Troas y aquí vamos a iniciar el relato de esta mañana. Pablo en el segundo viaje misionero ya había cruzado por aquí, acuérdense que estamos en el tercero, y es en esta ciudad donde tiene la visión de este varón de Macedonia que le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. No sé si recuerdan ese pasaje, y nos dice así, vamos a entrar al verso 7, Hechos 20, verso 7. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Primero quisiera exponer o entrar en detalles de las formas. Nos dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Entonces vemos y tenemos testimonio a lo largo de las Escrituras que si bien cuando la iglesia era numerosa, porque en algunos relatos nos habla de la conversión de muchas personas, estos solían reunirse en las casas. A lo largo de la semana los cristianos solían reunirse en sus casas, se agrupaban en algunas casas, pero corrían juntos al culto el día domingo. El domingo la iglesia se reunía para adorar, recordando la resurrección de Cristo, como hasta nuestros días. Los creyentes, nosotros apartamos el día del Señor, paramos de nuestra rutina y nos preparamos para adorar, para ser enseñados. Como han visto, han sido testigos, tomamos la cena del Señor y tenemos comunión unos con otros. Esto significa que, por eso algunos hermanos nos invitan, mejor dicho, a que después de la reunión no inmediatamente salgamos corriendo, sino que pasemos un tiempo con nuestros hermanos platicando y de esta forma estemos edificándonos, exhortándonos y animándonos. Entonces, dentro de estas formas me gustaría señalar que actualmente hay muchas maneras de atraer a las masas. Claro, nosotros estamos muy contentos como iglesia cuando alguien nuevo se reúne con nosotros, cuando alguien nuevo viene, y de hecho nuestra intención también es evangelizar a otras personas. Sin embargo, ese es nuestro interés primordial, exponer el evangelio de Cristo y discipular a su iglesia. No estamos interesados de primera instancia en atraer masas, por lo cual procuramos que la liturgia tiene que ver con el orden y las formas en las que se realizan las ceremonias religiosas. Tratamos de que sea el modelo bíblico.
Entiendo que de congregación en congregación, probablemente si ustedes han visitado otras congregaciones, hay variaciones, ¿no? En el orden, en las formas, pero debemos asegurar que las intenciones de nuestra agenda sean siempre adorar, exponer el Evangelio de Cristo, discipular a su iglesia y no meramente entretener a las personas. Por medio del relato, entendemos que parte de la agenda entonces en esta iglesia era la enseñanza, la cena del Señor y un momento de comunión entre la iglesia que normalmente consistía en que los hermanos llevaban alimentos, se juntaban y compartían de esos alimentos y pasaban un tiempo conversando, edificándose. Eso quisiera señalarlo como las formas y también quisiera hablar de la actitud. Las formas vamos a tratar de ser lo más bíblicos posible, que el Señor nos dé de su gracia para predicar de manera fiel y para que nuestro centro y nuestra prioridad sea predicar el Evangelio, exponer la palabra de Dios y discipular a su iglesia. En cuanto a la actitud, quisiera también tocar estos puntos porque nos dice que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Estamos muy seguros que los que se habían reunido, los creyentes, estaban felices escuchando a Pablo, aún durante un tiempo muy prolongado, y lo veían como una extraordinaria forma para ser discipulados. Era una extraordinaria oportunidad para ser discipulados. Y aquí quisiera hacer algunos comentarios, porque leyendo esto, cuando dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. No se extendió algunos días, sino que se extendió. Conozco a algunos hermanos que muy probablemente al leer estos versos nos mirarían y nos dirían, ¿y ustedes no aguantan hora y media? Digo, nos dirían porque normalmente yo siempre estoy sentado en la parte de atrás y nos dirían así como que no aguantan nada, ¿no? Porque Pablo estaba, otras traducciones dicen, y hablaba, ¿no? Y si bien, hermanos, la preparación de un sermón se le puede facilitar a algunos más, a otros se les puede complicar. Pero para los que han tenido la oportunidad de exponer, de estudiar un pasaje, requiere horas de estudio. Requiere estar en el verso, darle vueltas, a donde vayas, de donde estés, estás pensando, requiere estudiar, requiere que te eches un clavado a los materiales de estudio, auxiliares, y que estés pensando en tu mente y que estés orando, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Porque recordemos que la palabra es primeramente para nosotros. ¿Qué nos quieres enseñar? Señor, quita todo sesgo. Acuérdense que cada uno de nosotros tenemos un sesgo, sea doctrinal, sea de estilos. Señor, que no sea yo diciendo lo que desde mi cosecha, decían algunos, quiera yo exponer, sino que sea lo que tú quieres mostrarle a la iglesia. Buscando la dirección del Señor, orando, y a lo mejor al pasar los días estás dedicando un tiempo y vas armando tu sermón. Y no digo esto simplemente por decir, los hermanos que exponen se esfuerzan bastante, entendemos que es un trabajo, sino ellos se encomiendan a Dios domingo a domingo para exponer lo más fielmente. No lo digo simplemente por eso, sino quiero señalar que desde nuestras sillas llegamos a ser críticos en una forma de menospreciar a nuestros pastores y menospreciar a las personas que exponen. Desde la silla llegamos a tener esta actitud de jueces con
con una actitud de menosprecio en algunas veces de nuestros hermanos en nuestra iglesia local. Con el auge de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y otras, puedes encontrar muchos sermones, muchos sermones. Solo pone el tema, te sale y quieres algún expositor, lo pones. Y no critico esa parte porque realmente el Señor ha levantado a través de la historia de la iglesia hombres para su servicio. Con su testimonio, con su reputación, el Señor ha levantado hombres de los cuales aún nos han instruido. Y eso está perfecto porque nosotros hemos también sido bendecidos por ellos. Pero es la forma arrogante a veces o soberbia en la que nosotros llegamos a menospreciar a los expositores de nuestra iglesia local. En Troas ellos veían una oportunidad de ser discipulados, de aprender de lo que les estaban enseñando. Y a veces nosotros tenemos la oportunidad de ser instruidos domingo a domingo, y no digo que no analicemos lo que se expone. Al contrario, eso debería ser primordial en nosotros. El hermano expuso, entendamos que expuso. No me refiero a eso. Sino cuando nuestra actitud es de rechazo al hermano por cómo se tarda, porque se traba, porque no explica bien, o simplemente en algunas ocasiones porque tenemos una diferencia con el hermano, una diferencia de un punto de vista en algo secundario y desde ese momento mi actitud es, ¡pum!, lo bloqueo y no, este hermano no, yo mejor sigo las redes sociales o a tal pastor o a X pastor, pero llegamos a menospreciar a lo que Dios nos quiere dar. Y no es en sí a los hermanos, el punto es la palabra de Dios por medio de los hermanos. Lejos de tener una actitud de que el Señor me quiere enseñar hoy, enseguida nos bloqueamos y llegamos a menospreciar. Y en su sabiduría y en su soberanía, el Señor ha determinado que tú y yo crezcamos bajo el liderazgo en una iglesia local. Ese es el modelo que vemos en las epístolas y en las cartas. Establece ancianos, establece esa comunidad en la que los líderes puedan estar con sus dones bendiciendo a los hermanos y entre ellos también puedan estarse edificando. Ha decidido el Señor que tú y yo crezcamos bajo el liderazgo de una iglesia local, siendo exhortados, animados, aconsejados y aún rindiendo cuentas. Y venía a mi mente, la iglesia de Corinto, exactamente de donde venía Pablo, fue de las iglesias que más dolores de cabeza trajo a Pablo. De los que más pesar y dolor, lo podemos ver en sus cartas, primera, segunda, y vemos cómo en algún momento ellos llegaron a menospreciar a Pablo y cuestionaron su apostolado. En primera de Corintios 1:22, él dice, ustedes dicen, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, hablando de Pedro. Y el más espiritual, por no decir de repente arrogante, no, yo soy de Cristo. No, yo no necesito ningún pastor, yo no necesito rendirle cuentas a nadie, yo no necesito que me estén dando indicaciones, yo soy independiente. ¿No? Suena como a los que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces es una idea de alguna forma contradictoria. Y eran los de esta ciudad, Corinto, los que menospreciaban. Y había ese pensamiento, esos pensamientos generaban división. No, yo soy de Pablo por cualquier afinidad, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entiendo, hermanos, que a veces llegamos a tener afinidad con algún expositor, probablemente por el estilo, por la forma, pero eso no debe de influenciarnos para menospreciar a todos los demás. Al contrario, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere mostrar por su palabra.
Estas personas de este lugar, estos hermanos de Corinto, llegaron incluso a menospreciarlo porque en ese momento el contexto de los griegos eran, años atrás habían pasado todos estos filósofos, pensadores muy profundos, ¿no? Platón y otros más. Entonces llegaron a menospreciar a Pablo porque hablaba de una manera sencilla, ¿no? Ellos querían algo más filosófico, algo más profundo probablemente, y en 1 Corintios 1:22, Pablo también dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. De alguna manera, este texto nos muestra dos extremos. Hay algunas personas que escogen dónde congregarse como los judíos. Queremos señales, queremos escándalo, queremos que se vea, que se sienta. Son orientados por la forma en la que sienten. Cuando se alaba, no, es que no sentí como que el poder. Ahí como que están muy fríos, entonces no, ahí no es, ¿no? O el hermano ya no grita, el hermano no, antes nos gritaban y nos regañaban y entonces como que ya cambiaron, ¿no? Los judíos pedían señales, aún en los días de nuestro Señor Jesús, decían, haz un milagro y creeremos en ti. Hay mucha gente que anda buscando ese tipo de señales. Noche de sanidad, milagros, etcétera, etcétera. Y por el otro lado tenemos a los griegos, dice eso, ellos buscan sabiduría. ¿Cuántas personas escogen dónde congregarse? Ahora por el otro lado, por superintelectuales. A ver, el pastor tiene un X estudio, si no lo tiene, le falta, ¿no? Explica como fulano, no pertenece a tal seminario, etcétera, etcétera. No digo que los seminarios sean malos, sino que andan buscando esta parte como que entre intelectual, elevada, que el hermano sabe griego, arameo y desde ahí lo habla, ¿no? Y la otra parte, hermanos, que abunda y está en auge, son todos aquellos expositores, porque no son cristianos, que mezclan la verdad de la palabra con filosofías humanas y empiezan a lanzar este tipo de estímulos sobre las personas que despiertan todas esas sensaciones de, ay, sí, pobrecito de mí, yo soy la víctima en esta vida, pero algún día va a llegar eso que tanto añoras. Y empiezan a mezclar verdades de la Biblia con corrientes humanistas. Y ahí andan, peleando con los enemigos imaginarios y que tu brillo les causa molestia. Y tus verdaderos enemigos, tus ídolos, realmente están en tu corazón. Estás amargado, falta de perdón y todas las concupiscencias, ¿no? Pero está en auge todos estos filósofos que ese es el anzuelo, ¿no? Te estimulo en tus sentimientos, te despierto todo eso que traes ahí y te doy una falsa esperanza, como la lotería. Tú juégale, algún día te la vas a ganar y ahí estás, y ahí estás, y ahí estás. Y esa esperanza, eso que quieres que pase, nunca llega, porque nada podrá reemplazar al Evangelio de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud haciendo referencia a esto, haciendo una reflexión? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos reunimos los domingos? Somos como estas personas de Troas. Vemos la oportunidad de que Dios nos hable por medio de su palabra o enseguida nos bloqueamos. Vamos a ver más adelante otro punto, pero quiero reflexionar acá. ¿Es una rutina para ti o estás aquí pensando cosas de afuera y te distraes y ya no puedes tener la bendición de Dios? En su sabiduría y en su soberanía, el Señor permitió que su palabra quedara compilada en forma de un libro para que fuera estudiada, para que fuera expuesta. El acercarnos a la exposición de su palabra es un medio de gracia, de manera que el oír, así nos dice, la fe viene por el oír,
el oír la palabra de Dios. No va a venir un viento recio, al menos no hasta ahora. No vas a tener un sueño. Vas a tener que escuchar la palabra de Dios. Y es la que el Espíritu Santo va a usar para que te veas como pecador y veas la necesidad que tienes de un Salvador. ¿Cuál es la actitud con la que vienes? Y también, de paso, reflexionando en nuestros jóvenes, porque entendemos que es un momento o una etapa en la que están dejando la niñez, ya son adultos, pero batallan en cuanto a tener esa disposición para escuchar. Tienden a distraerse, tienden a impacientarse, y son los que empiezan ahora con el pastor así como que, uy, ya lleva 1:30, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos el día de hoy? Dentro de las formas que decíamos, venimos a adorar, venimos a escuchar la palabra de Dios, venimos a ser partícipes de la cena del Señor y también a un momento de comunión. Pero ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿A qué venimos? Entiendo que podemos venir de repente preocupados, cansados, después de una semana de trabajo. Pueden existir todo este tipo de razones, pero debemos esforzarnos, pedir de la gracia de Dios y esforzarnos para tener la mejor actitud de estar receptivos a su palabra. Verso 8 dice, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. En esta ocasión, el lugar en el que se encontraba la iglesia de Troas estaba ubicado en la planta alta de una casa, en cuyo lugar había algunas ventanas y este lugar podía contener a un gran número de personas. Recordemos que la iglesia se juntaba el día domingo, todos se juntaban para celebrar, para el culto de adoración. Algunos comentaristas dicen que en el contexto gentil, en el contexto romano, trabajaban todos los días, ¿no? De hecho, no recuerdo quién era, uno de los gobernadores romanos, se burlaba de los judíos porque paraban un día para descansar. Entonces es muy probable que ellos se reunían por las tardes después de una jornada laboral y se juntaban por familias. Nos dice que Eutico era un joven, algunos concluyen que tenía entre 9 y 14 años, otros dicen que un poco más, pero nos deja claro que era un joven, quien aprovechó la ventana para estar más fresco. ¿Sí? Estaban en un piso alto y las ventanas permitían que entrara un poco de ventilación, algo fresco, y él se sienta. De alguna manera podemos entender probablemente su falta de prudencia. Él nunca pensó que se iba a quedar dormido y se podía caer, ¿no? No midió el riesgo probablemente. Probablemente también era una noche de primavera en donde se abrían las ventanas para que entrara la ventilación. Lucas describe por algo que había muchas lámparas, no tenían luz como nosotros, la parte eléctrica. Entonces eran lámparas normalmente de aceite quemándose. Puedes entender que todas estas lámparas aumentaban la temperatura. También tenemos a mucha gente ahí metida y el aceite quemado empieza a despedir este olor. Hay combustión, poco oxígeno probablemente. Y entonces pues tienes varios aspectos del ambiente, el cansancio probablemente por su jornada de trabajo, el calor, el olor de las lámparas, del aceite quemado, menos oxígeno, lo avanzado de la hora porque ya era medianoche y tenemos a el expositor que dice que estaba hable y hable y hable. Él estaba metido en lo que quería exponer. Habrá alguno de entre nosotros que diga, ya ve, hermano, por eso yo me duermo en la reunión, ¿no? Sin embargo, creo que las condiciones no son ni siquiera parecidas, ¿no? Hay algunos que los perdemos a los 10 minutos, hermano. Que empezó la enseñanza, ya no están.
Están en cuerpo, pero no están en espíritu. Y a veces entran peor que como llegan, porque llegan cansados, salen cansados. Y ahora con dolor de cuello. Les pido disculpas si de repente dramatizo un poquito los ejemplos, pero es para que entendamos que tenemos que poner de nosotros, de tratar de estar con la mejor actitud ante la exposición de la palabra de Dios, porque entiendo que hay razones legítimas para llegar un día en la reunión y de repente estar cabeceando, una mala noche, el desvelo de los hijos, sobre todo cuando están pequeños, la enfermedad. Hay algunos que por el tipo de enfermedad que puedan estar padeciendo, el cuerpo se debilita y a veces no se tiene control sobre él, ¿no? Pero en cuanto esté en nosotros, debemos de aprovechar cada momento que sea expuesta a la palabra. El pastor Julio, semanas atrás, nos decía, prepárate para el día del Señor. Descansa un día antes, deja las redes sociales temprano, ya no estés en tu cama y estás con el celular, la pantalla, lo que hagas. Descansa, prepárate, ten la mejor actitud para levantarte temprano, con energía, si puedas venir y estar presente en cuerpo y también en espíritu. Que puedas aprovechar. He dicho, sea de paso, si te sientes cansado, pues levántate tantito, toma agua, ponte de pie, haz algo, pero trata de estar receptivo. Esto pasa con Eutico, todas estas combinaciones caen sobre él, se duerme y se cae desde el tercer piso. Y nos dice el verso 9, y fue levantado muerto, concluye. Muerto. Lucas es quien hace esta aseveración. ¿Qué oficio tenía Lucas? Él era médico. ¿Quién más para hacer una confirmación que Lucas? Entonces imaginen, están en una reunión que si bien tiene ciertas inconvenientes por el calor, por la concentración de todas las personas, la temperatura en primavera, el avanzado de la noche, pero estaban siendo bendecidos por la exposición de Pablo. Y de repente, imaginen, empiezan a gritar, bajan y lo levantan muerto. A menudo hablamos de la muerte como algo común, pero es hasta que la muerte toca el círculo cercano a nosotros cuando podemos entender el peso de tan mala noticia. Cuando muere un familiar, cuando muere un amigo, entonces entendemos el peso que tiene una mala noticia así. No nos habla de sus familiares, no nos habla de los conocidos, pero era parte de la congregación. Era un hermano, una persona que estaba ahí congregándose, escuchando. Y en ese momento, toda la bendición, todo lo que habían estado escuchando y habían estado siendo instruidos, parece que se va, se esfuma. Y ahora el centro de atención es, tenemos una persona que falleció porque se quedó dormido. Probablemente sacudió a todos los que estaban ahí congregados, probablemente también sacudió a Pablo y la predicación se interrumpió de forma abrupta. Imagínense que estamos ahorita aquí, pasa algo y tenemos que salir, a ver, se fue. Todo eso que estábamos platicando, que el Señor nos estaba instruyendo, de repente la historia da un giro. La conmoción debió haber sido grande, probablemente algunos gritando, algunos más llorando, en un tipo de crisis. Puedes imaginarte también a la gente corriendo, y bueno, no se nos da más detalles, pero podemos imaginar una escena así. Hasta que el mismo apóstol bajó hasta donde estaba el fallecido. Deja lo que estaba haciendo, baja. Y el verso 10 nos dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está
vivo. Pablo nos recuerda a Elías y a Eliseo haciendo algo similar en el Antiguo Testamento y lo traen de vuelta a la vida gracias al poder que le había sido dado. Otra vez, la historia vuelve a tomar otro giro. Para sorpresa de todos, ante algo imprevisto, Eutico, que había muerto, es resucitado. Segundos antes, parecía una situación que no tenía solución. Segundos antes, al contemplar a la persona muerta, probablemente no había nada más que hacer, ¿no? Acompañar a los familiares, el luto, el dolor. Pero baja Pablo, Eutico es resucitado, el Señor le permite un milagro, y ahora todo ese pesar, todo eso que de repente parecía que no tenía solución, cambia. Dios confirmando por medio de un milagro su palabra y el respaldo sobre Pablo. ¿Qué hubiera pasado si este joven no vuelve a la vida? Probablemente hubiera sido como echar algo en saco roto, todo lo que había expuesto el apóstol, y ahora nos vamos a una casa a acompañar a los familiares en su dolor, en su tristeza, y es un luto. Contrario a esto, dice que Eutico vuelve a la vida, y entonces, ¿qué hacen? Dice el verso 11, después de haber subido y partido el pan y comiendo, habló largamente hasta el alba, y así salió. Ese pequeño momento, esa pausa, toma un giro inesperado. Otra vez, vuelven a llevar al joven arriba. ¿Y qué creen? Continúan. Ahora toman la cena del Señor, parten el pan y tienen un momento de comunión, comparten los alimentos y dice que de ahí hasta el alba, de ahí hasta el amanecer, no durmieron toda la noche. Pablo se queda con los discípulos ya más en un tema de conversación, en un tema más de comunión, de uno a uno, con los hermanos. Nos imaginamos la escena ya de qué hubiera pasado si Eutico no vuelve a la vida, pero ahora puedes imaginarte el resultado de esto. ¿Cómo hubieran tomado la cena del Señor? Después de medianoche, probablemente muchos ya estaban cabeceando también. No era el único. La cena del Señor probablemente hubiera sido una cena rápida, una cena pues con cansancio, la comunión probablemente hubiera sido omitida, no lo sé. Pero este hecho vino a despertar de alguna forma a todos y a traer otro sentimiento. Había un sentimiento de gratitud a Dios porque uno de ellos pudo haber quedado ahí. Pero no, el Señor lo trajo a la vida. Había un sentido de gratitud. Y en todos los demás, imagínense cómo tuvieron la cena del Señor después de este evento. Dando gracias a Dios por Pablo, por la palabra, por el evangelio, por lo que habían estado siendo discipulados, pero también por el milagro, porque este milagro consolida la palabra del Señor, confirma la palabra del Señor y consolida la iglesia. Y aún respalda a Pablo, quien probablemente ya no iba a regresar. Era la última vez que estaba con ellos y por eso él quería de alguna manera estar todo el tiempo que le fuera posible instruyéndolos. Algo que podía haber terminado en luto, termina en gozo. Dice que vuelven a subir y ahora tienen la cena del Señor y aún comparten el pan. Y de ahí hasta el amanecer, Pablo platicando con ellos, ya en una manera más íntima de comunión. Puedes imaginarte a los hermanos también platicando de lo que había pasado. Y el verso 12 nos dice, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Este verso nos revela el efecto que tuvo sobre la congregación la resurrección de Eutico. Fueron grandemente consolados. Otra traducción dice que tuvieron alivio. Todo fue para glorificar su nombre en medio de su iglesia. Ujú. Entonces, un evento que de repente era imprevisto, un evento que se salía del control, en ese momento el Señor lo usa de manera positiva, conforme a sus propósitos, para bendecir aún más a la iglesia, para confirmarla. Estimado hermano, para todos los que son creyentes, para todos los que han nacido de nuevo, debemos recordar que el Señor tiene el control de todas las cosas. A menudo escuchamos testimonios de hermanos, hermanas que están avanzando en la fe, que con la gracia de Dios van ahí poco a poco. Y algo inesperado pasa, algo que se sale de su control, algo que viene de repente como agua fría. Y entonces te preguntas, ¿y qué voy a hacer? ¿Por qué Dios permitió esto? Si todo está marchando bien, si todo está avanzando bien, ¿por qué de repente cae este balde de agua fría? En medio de la tormenta nosotros debemos confiar en Cristo, aunque no entendamos de primera instancia por qué está pasando. Ellos no entendían por qué estamos en una reunión donde el Espíritu del Señor está aquí, donde vemos su gracia, y por qué de repente permite el Señor que alguien se caiga y muera. Qué noticia tan, pues mala, ¿no? En tu vida puedes tener este sentimiento de que el Señor te está bendiciendo, el que el Señor, la gracia de Dios está sobre ti, y de repente te cae una mala noticia. Tú que puedes confiar que el Señor es bueno, que el Señor está en control, que sabe todo lo que está aconteciendo y no se sale de su providencia. Amén. Algo similar vemos en la muerte de Lázaro. En Juan 11:21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Recordamos un poco el relato? ¿Sí? Lo hemos escuchado. De alguna manera, Marta tenía ese sentimiento, llegaste tarde. Tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero bueno, ya no tenemos nada más que hacer. Y el Señor entabla una conversación con ella que ella de manera no entendía acerca de la resurrección, pero el Señor Jesús le estaba diciendo, Él va a resucitar. Y ella le decía, sí, sabemos que vamos a resucitar en aquel día. Le decía, no, Él va a resucitar. Ese sentimiento que ella tenía puede ser el sentimiento que tenemos en algunas situaciones. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando este problema de desempleo financiero, de salud, con mis hijos, con mis padres, familiares? ¿Por qué estoy pasando por este momento? Eso no quiere decir, hermanos, que alguien más vaya a resucitar, que si llegamos a perder a algún ser querido vaya a resucitar, ¿no? O que alguno de nosotros o de nuestra congregación, si muere, vaya a resucitar. También la Biblia nos dice en Salmos 116:15 que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a Jehová. Cuando un cristiano muere es doloroso, hay tristeza, pero descansamos. Ese es algo interesante. Descansamos en la esperanza que hay en el Evangelio. Cuando nos dicen en alguna ocasión, vamos a el velorio de tal persona para que digas algo, para que comentes algo. Es sumamente complicado cuando aquella persona no tienes ni testimonio de que fue salva o que estuvo buscando a Dios. Es difícil para ti. ¿Qué dices? Pero cuando es una persona que estuvo caminando, que hay una esperanza en que el Señor la haya alcanzado, es diferente.
Hay esperanza, hay consuelo. Entonces tenemos la promesa de Dios de que todo ayudará bien según el propósito de Dios, aunque no lo entendamos. No, no quiere decir que sea fácil. Son situaciones sumamente complicadas que no entendemos y es válido que te sientas de repente así, frustrado, confundido, y que le preguntes, Señor, ¿por qué esto? ¿Está pasando esto? Más valioso aún, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? Porque es claro que el Señor quisiera tomar nuestra vida, lo hace en cualquier momento. Pero a veces, ¿por qué permite estas situaciones? Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En medio de la tormenta, ve a Dios, busca a Dios, descansa en Dios y descansa en sus promesas, porque Él es bueno y ha prometido estar con cada uno de nosotros. Probablemente ahorita no entiendas el significado de lo que está pasando, normalmente lo hacemos al final, ya cuando pasa toda la situación, entiendes, oh, sí es cierto. En un momento de desempleo, el Señor trató con mi vida en un momento de desempleo. Primeramente con mi carácter, pero después muchas cosas no hubieran sido posibles o no las hubiera visto si no hubiera estado completamente inactivo. Es decir, en el afán día a día hay cosas que no ves o que ves y no corriges por la urgencia del día. Entonces, para mí ese fue un momento en el que el Señor me quitó absolutamente todos los quehaceres, incluyendo el trabajo, para que me enfocara en lo que Él quería que fuera corregido en mi vida. Entonces, pero lo entiendes a lo mejor después, al final de la historia. Pero mientras puede ser complicado, mientras puede ser difícil. Busquemos la gracia de Dios para poder entender y para poder, sobre todo, buscar esa fuerza para sostenernos en medio de la debilidad, en medio de la tormenta. Si tú aún no eres salvo, si estás aquí escuchando, si te han invitado y de manera constante vienes, pero tú aún no has nacido de nuevo, ven a Cristo. ¿No te prometemos que no vengan cosas imprevistas? La Biblia nunca dice eso. No te prometemos que tus problemas se van a solucionar como arte de magia. No te prometemos, la Biblia tampoco lo hace, que va a sanar todas tus enfermedades. Al final estamos en este mundo de corrupción y tarde o temprano hemos de morir. Pero Él ha prometido estar con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Él puede salvarte de la condenación, del poder del pecado. Él puede limpiarte, Él puede transformarte. ¿Cuán gozo traería a nuestros corazones que el Señor te traiga la vida como lo hizo con Eutico? Que puedas ver nuestra oración en los domingos antes de iniciar la reunión, los días miércoles cuando nos congregamos para orar al Señor, te rogamos por estas personas, por los que se reúnen, por los que aún no son salvos, Señor. Y si lo son, confirma tu salvación en ellos. Cada uno de ustedes, de los que nos visita hoy, está en nuestras oraciones. Quiera el Señor quiera el Señor dar de su gracia y que tú puedas venir en arrepentimiento y fe. Cerremos nuestros ojos. Querido Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que quede grabada en nuestros corazones. Ayúdanos a valorar tu palabra, ayúdanos a tener la actitud correcta al congregarnos, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para ser instruidos, para tener ese corazón que recibe, Señor, tu palabra y que sea usada por tu Espíritu Santo para llevarnos a la madurez, para instruirnos, Señor. Ayúdanos también a estar firmes en ti, a estar firmes en tu comunión,
Y ayúdanos en el momento en el que vengan los imprevistos, las tragedias. Que todo esto nos acerque a ti, Señor. Que todo esto nos lleve a ti y a una dependencia completa de ti, Señor. Te ruego por mis hermanos que están pasando un mal momento, algún tema de enfermedad, algún tema, cual sea, Señor. Que tu gracia esté sobre ellos, dales paz, dales fortaleza, dales consuelo y glorifícate en esta situación. Para la gloria, Señor, de tu nombre, por tu nombre. Y aún, Señor, te rogamos que tengas misericordia de aquel que aún se resiste, Señor, que tu luz brille en su corazón para que pueda venir en fe y en arrepentimiento. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.